Buenas tardes otra vez. Mi nombre es Juan Manuel Díaz, como ya les había contado en algún par de ocasiones anteriores. Soy el coordinador de la carrera de Química de Alimentos de la Facultad de Química de la UNAM. Y esta tarde, como parte de las actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología de alimentos, tenemos el gusto de platicar nuevamente con nuestro compañero, el químico de alimentos, maestro y doctorante Jonathan Trapala Reina, que ya estuvo platicando con nosotros hace unas semanas sobre sus experiencias y opiniones al respecto de su paso por la licenciatura en Química de Alimentos, ¿no? Y nos dio sus puntos de vista. En aquella ocasión nos quedamos pendientes porque Jonathan nada más nos habló un poco de cómo había llegado a la licenciatura y demás, pero ahora le vamos a pedir que nos hable de los siguientes pasos en el desarrollo de su carrera porque es muy interesante. Fíjense que la carrera de Química de Alimentos de la Facultad de Química emite, bueno, no emite, produce, forma a mucha gente que hace estudios de posgrado, pero no todos lo hacen en la Facultad de Química. Jonathan sí lo está haciendo en la Facultad de Química. Entonces le hemos pedido que nos dé un panorama de cuáles son las avenidas de progreso que se pueden abrir para ustedes en diferentes campos. Y uno de ellos es continuar después de su licenciatura en la facultad con los estudios de posgrado. Entonces, vamos a ir adelante. Buenas tardes, Jonathan. A ver, platícanos, ¿cómo, o sea, con qué vía de titulación cerraste la licenciatura en Química de Alimentos para ir empezando? Claro que sí, buenas tardes a todos. Pues bueno, cuando yo comenzaba ya el tramo final de la carrera, empecé a ver las opciones que tiene la facultad para titularse. Existen diversas formas para llevarlo a cabo. Y bueno, yo como tal decidí realizar una tesis de investigación en un laboratorio de la misma Facultad de Química. En particular, pues lo llevé a cabo en el Departamento de Química Orgánica de la facultad. Y el proyecto básicamente estaba muy enfocado al área de alimentos, que era extracción asistida con diferentes tecnologías. En este caso fue usando ultrasonido, extracción de antioxidantes a partir de residuos agroindustriales. En particular, pues yo tomé unas semillas de tamarindo. En México se produce mucho este fruto y normalmente lo que queda después de quitar la pulpa, pues se desecha, ¿no? Se le considera basura. Entonces nosotros decidimos darle un valor agregado a este residuo, extrayendo antioxidantes que probamos en una matriz alimentaria, que fue aceite de oliva extra virgen. Este aceite no contiene antioxidantes, adicionamos este extracto y vimos que tenía muy buena actividad antioxidante. De hecho, era muy similar a la que tienen antioxidantes sintéticos como el BHA, por ejemplo. Entonces, en particular, pues yo me enfoqué a elaborar una tesis de investigación. Entonces, tú seleccionaste el área de titulación. Tenemos 9 en la facultad. Seleccionaste la más difícil, ¿no? Que es la más larga también, que es la experimental, es la de la tesis, pero es la que nos gusta más. En la Facultad de Química parece que hay una especie de sensación ahí de que el que es químico de veras se titula con tesis, ¿no? Tenemos las otras opciones que son también muy valiosas, pero esta es interesante porque más o menos el 70% de nuestros egresados se titula con tesis. Entonces, Jonathan entró ahí, le entró muy bien. Fíjate, eso es un tema muy bueno y demuestra una vez más que somos químicos, ¿no? Que no tenemos una pizca allí de artistas, sino que estamos con un enfoque muy claro al aprovechamiento de alimentos y sus subproductos. Y este es algo muy interesante. La química de las grasas y aceites es muy compleja y encontrar un aditivo así que tenga además esta etiqueta de una baja huella, ¿no? En relación con la huella de carbono, porque pues es algo que ya se estaba desechando y se está aprovechando. Es una de las oportunidades en las cuales ustedes pueden trabajar para poder cambiar la realidad, ¿no? Entonces, fíjense qué bonito tema el de él. Sin embargo, aquí tengo yo otra pregunta, ¿no? Ya nos dijiste cuál es la vía de titulación que usaste, pero ¿qué otras alternativas, más bien, qué alternativas viste que después de hacerla, ya no para titularte, sino qué alternativas viste de desarrollo profesional? ¿Por qué el posgrado? ¿Por qué no luego te fuiste no sé, a patentar eso y hacerte industrial por ese lado, y en cambio seguiste con un estudio en maestría? ¿En qué fue la maestría? Porque esa ya la terminaste, ahorita ya estás en estudios de doctorado, ¿no?
Sí, Cómo así fue que es. llegaste ahí a la decisión, necesito un posgrado? ¿Y cuál es ese posgrado? Ok, en ese sentido, igual estaba concluyendo la parte experimental de la tesis y viene la pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer después, ¿no? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué camino debo de tomar? Era una pregunta que ya me había planteado un poco antes de decidir, por ejemplo, hacer tesis. Comencé a ver, por ejemplo, opciones para buscar y llevar a cabo algunas estancias en la industria, por ejemplo, que a lo mejor pues de ahí me naciera el amor, ¿no? Por la industria y me fuera para allá. Hice previamente también una estancia corta de investigación para ver si la investigación era lo mío. En el servicio social lo hice dando asesorías para averiguar si la docencia era lo mío. No tenía muy seguro en realidad qué camino quería tomar, ¿no? Entonces decidí probar todo, ¿no? La facultad creo que en ese sentido es muy diversa y nos permite probar de todo, ¿no? Entonces, viendo ese panorama, ya probando la industria, probando la academia y probando la investigación y ya reafirmándolo con la tesis, decidí que, bueno, pues esto es lo mío, me gusta mucho la parte de investigación, me gusta tratar de resolver un problema, de generar nuevo conocimiento. Vamos, me encanta estar en el laboratorio, ¿no? Y hacer el análisis que corresponda según el problema a que tenemos que desenvolver, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a buscar opciones de posgrado, ¿no? La UNAM ofrece una gran cantidad de posgrados, en particular Facultad de Química. Tiene opción, por ejemplo, en posgrados en ciencias químicas, en la cual químicos en alimentos podemos entrar sin ningún inconveniente. También está el posgrado en ciencias bioquímicas, el cual yo entré a ese posgrado. Y también están otros posgrados que tienen que ver más, por ejemplo, con administración, que me parece que también tenemos esa opción. Y en fin, hay otros posgrados, ¿no? Está biomédicas, está ingeniería química, que también nosotros podemos ingresar a ellos, ¿no? Sin mayor inconveniente. Y bueno, los que ofrecen otras instituciones, ¿no? También podemos acercarnos a ello. Una vez que decidí cuál era el camino que yo quería tomar, yo venía de hacer química orgánica, de probar antioxidantes y demás, y decidí probar algo nuevo, ¿no? Que en este caso fue la bioquímica, en particular enfocado a la biotecnología. Empecé a buscar opciones, porque también hay que buscar tutores y buscar proyectos, ¿no? Que nos llamen la atención. Y decidí ir un poco por el camino del aprovechamiento de estos residuos agroindustriales, más o menos sobre la misma idea, nada más que ahora desde otro punto de vista, ¿no? En este caso, pues, aplicando o usando enzimas, buscamos, en el proyecto de maestría que desarrollé, busqué, aprovechar residuos de agave, porque, bueno, México tiene una industria gigantesca, ¿no? Tanto de mezcal como de tequila y de otras bebidas que se elaboran a partir del agave. Entonces, lo que queda después de extraer la piña y extraer los carbohidratos que están ahí, no se utilizan. Entonces, igual lo mismo, se le considera desecho y en el mejor de los casos, pues es abono para la tierra y en el peor, pues se quema, ¿no? Lo cual, pues no es la mejor idea, ¿no? Entonces, vimos que tenían muchos carbohidratos de reserva, tanto las hojas como el bagazo que queda de la producción. Y utilizando enzimas que puedan hidrolizar estos carbohidratos, podemos obtener carbohidratos de alto valor, como es el jarabe de alta fructosa, por ejemplo, o los fructoligosacáridos que actualmente están muy en moda porque se pueden utilizar tanto en la industria farmacéutica como alimenticia, ¿no? Por la actividad prebiótica que tienen. Eso quiere decir que hiciste tu tarea. Es decir, antes de decidir que me voy por tal maestría, tú ya mencionaste varias cosas, ¿no? La sustentabilidad, la búsqueda de los desechos industriales, tuviste que entrar en la estadística de la producción de alimentos, en la estadística de producción de desechos, y eso se me hace ejemplar. Creo yo que cuando uno elige la licenciatura, y tal vez antes desde el bachillerato, a lo mejor elige así un poco porque le gustó el título, ¿no? Pero ya para elegir un posgrado, ahí ya vas con más conocimiento de causa. Ese proceso de elegir la actividad profesional nos lo estás describiendo bastante bien y es interesante
creo que podrías darle 2 o 3 indicaciones a quienes están considerando hacer un posgrado contra ya no estudiar, digamos, formalmente, sino irse a trabajar a otro lado. Y sí, seguirse capacitando, pero en sistemas tal vez más abiertos, ¿no? Qué sé yo, en estudios de administración con métodos de caso que no son tan rigurosos, aunque son pesados, como los estudios en una maestría y sobre todo en nuestra facultad. Ahí creo que tienes mucho que decir, pero hay algo que me inquieta a mí más. Ese es el plan de desarrollo profesional. Pero ¿qué hay del plan de vida personal, Jonathan? Porque allí, pues, estás dedicándole más años al estudio, ¿no? Y en tu caso no fueron nada más los 2 o 3 de la maestría, sino todavía te sigues con los de doctorado. Ese paso, ¿cómo lo das, no? Te debo confesar, yo no lo di nunca porque me aterraba un poco la idea de seguir en la escuela y de seguir estudiando. Yo más bien quería salir a practicar. Estudié muchas otras cosas por fuera, pero te digo, no fue en una forma así tan formal, tan estructurada, tan consistente, tan demandante como una maestría o un doctorado. Entonces, para mí siempre ha sido mágico, ¿no? ¿Cómo decides hacer una maestría y un doctorado desde el punto de vista personal? Es decir, voy a seguir aquí adentro, ¿no? ¿Cómo das ese brinco? ¿Cómo tomas esa decisión? Porque yo creo que en ese sentido, lo primero que hay que preguntarse es cómo me veo en 5 años, cómo me veo en 10 años, cómo me veo en 15 años, ¿no? ¿Qué me veo haciendo? ¿Qué me gustaría? ¿En dónde me gustaría trabajar? Eh, ¿Cuál es el impacto que le quiero, más allá de la cuestión económica, que es respetable elegirla únicamente por eso, pero también por una cuestión social, ¿no? De qué le voy a dar a la sociedad que me ha apoyado durante mis estudios, ¿no? Que bueno, pues es una escuela pública, ¿no? Y el posgrado, por ejemplo, no tiene costo. Ese es otro beneficio, ¿no? Al menos los que están en facultad de química, no paga uno nada y al contrario, ¿no? El CONACYT en este caso es el que otorga un apoyo, ¿no? Dando una manutención, por así decirlo, ¿no? Mediante una beca. Entonces, a partir de ello, pues es decidir cómo te ves. Posteriormente, también es afrontar los pros y los contras, ¿no? Como usted dice, o sea, son muchos años invertidos, no es trivial. Y también en el aspecto personal, pues pega, ¿no? Porque hay que seguir 2 años más, luego 4 años más, y seguramente un poco más de tiempo, ¿no? Para poder alcanzar pues, una meta que uno se propone, ¿no? En este caso, pues yo tengo una meta, la cual es llegar a ser ya sea profesor o investigador en la UNAM o en cualquier otra universidad, ¿no? No hay inconveniente en dónde, ¿no? El punto es tratar de desarrollar la ciencia, ¿no? Entonces, pesó más eso, el hecho de que el querer y tener esa idea de generar ciencia. Yo creo que en México falta mucho esa parte, ¿no? De querer apasionarse por esto que resulta muy duro y es difícil y complicado, pero es muy bonito a la vez. También tiene sus momentos felices cuando uno obtiene sus resultados y ve que puede obtener cosas muy interesantes y además que puedan tener a la larga un impacto, ¿no? A lo mejor no económico, pero sí social, ¿no? Por ejemplo, el aprovechamiento de residuos, pues es algo que se está buscando ya, ¿no? La idea es tratar de generar la mínima cantidad de residuos posibles, porque ya no estamos como para generar residuos, ¿no? Entonces, más que nada es eso, primero enfocarse cómo nos vemos y a partir de ello decir, bueno, a lo que me voy a dedicar lo quiero hacer porque no va a ser una carga, no va a ser un trabajo. Voy a ir a hacer eso porque me gusta hacerlo, ¿no? Y no va a ser un trabajo, va a ser un pasatiempo, ¿no? Fíjate que oyéndote hablar, eh, confirmas lo acertado de mi decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Para poderte entrevistar, repito, yo no tengo un estudio de posgrado. Me quedé en la licenciatura y salí a la industria, ¿no? Hice otra carrera ahí diferente. Pero dije, ¿qué le pregunto a Jonathan, ¿no? Entonces, yo admiro al recientemente fallecido, lamentablemente murió la semana pasada, el doctor Rui Pérez Tamayo. ¿Has leído sus libros? ¿No? Sí. Bueno, tiene un librito extraordinario que les recomiendo, a ver si lo recomiendas tú también, que se llama 10 razones para ser científico.
Pero es Y lo muy que estás bueno. diciendo, haz de cuenta que lo sacaste de ahí, porque es fundamentalmente lo que dice el doctor Rui Pérez Tamayo. Dice, no, dicen que uno tiene que hacer lo que hace bien, ¿no? Uno tiene que hacer lo que le gusta hacer, Lo que le gusta, sí. pero no, yo digo que no. Dice, yo digo que hagas las cosas y cuando las hagas bien, entonces te va a gustar hacerlas. Como yo empecé a hacer las cosas y se me salían bien, me gustaron, dice él, ¿no? Cientificazo, así tremendo, no agraviando a lo presente, desde luego, pero leyendo al doctor Rui Pérez Tamayo, sí se antoja ser científico. Y aquí te quiero preguntar, ¿tú te asesoraste con alguien para tomar esta decisión? ¿Leíste, por ejemplo, al doctor Rui Pérez Tamayo? ¿O hablaste con alguien, tus profesores, alguien te indujo, ¿no? A mí me preguntan mucho los estudiantes sobre la industria, ¿no? Y algún día comentaba yo con otro profesor que también viene de la industria, le digo, es que tú y yo los seducimos, ¿no? Los mandamos para la industria, les decimos que nos fue muy bien y nos gustó. Pero hay quienes como tú no la compran, ¿no? Dicen, no, yo compro la otra, yo compro la de la academia. ¿Cómo fue eso? ¿Alguien te asesoró? Estás muy convencido, pero ¿diste el paso solo? Eh, a- yo creo que no, a ver, siendo muy estrictos, realmente no, sí, sí recibí influencia, ¿no? Yo creo que todos al inicio tenemos eh, esta influencia de alguien que de algún momento admiramos o vemos como ejemplo a seguir, que decimos, ah, yo quiero ser como él de grande, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo mucho en la parte de la carrera de muchos profesores, sobre todo en la parte final, que decían, no, es que la industria esto y la industria aquello, y no, hombre, y cuando te ascienden, y cuando vas a hacer esto, y cuando te mandan al extranjero, y suena muy bien, ¿no? O sea, yo creo que para la gente que le apasiona eso, es perfecto, ¿no? Es lo ideal, es a lo que tiene que aspirar. En ese sentido, yo nunca me convenció eso, ¿no? Nunca fue así como de, Ujú. ah, sí. Entonces, cuando comencé a ver, por ejemplo, a leer un poco, por ejemplo, al doctor Rui Pérez Tamayo, que hablaba sobre la ciencia, yo creo que hasta desde niño, ¿no? Viendo, por ejemplo, programas como El Mundo de Big Man, que decías, ah, mira, este tipo que tiene cara de loco, pero resuelve los problemas con ciencia, ¿no? Hay un fundamento detrás y desde ahí empieza la influencia, ¿no? Entonces dices, mira, la ciencia no se ve tan mal, no es como la pintan, porque vamos, a los científicos nos pintan como locos, ¿no? Que vamos a destruir el mundo y que somos malvados, ¿no? No es así, ¿no? Somos personas comunes y corrientes, como todos los demás. Y ya durante la carrera tuve profesores que admiraba, que son investigadores aquí en la Facultad de Química. Por ejemplo, mi asesor en la licenciatura, el doctor Lino Reyes Trejo, es una persona que le encanta la ciencia, ¿no? Es algo que eh, con él podía hablar horas y horas de proyectos, no nada más del mío, ¿no? Sino de distintos proyectos y colaboraciones que hacía. Posteriormente también tuve la idea loca de ir a hacer de ir a tomar materias que no estaban en facultad de química. Yo me fui a tomar clases a ciencias y es otro panorama completamente distinto. O sea, ahí ven otra estructura y tienen otras ideas muy enfocadas hacia la ciencia, ¿no? Creo que también eso me impulsó hacia allá, ¿no? Tener profesores que amaban esto y se dedicaban 100% a hacer y desarrollar ciencia. Y ya nada más la última gota para definir bien, pues fue ya durante la maestría, ¿no? En la maestría yo creo que también uno tiene ahí la idea de que, bueno, igual y aquí se acaba todo y ya me voy a trabajar. O igual y sigo, ¿no? Que fue mi caso, ¿no? Entonces, compartiendo con mi tutor actual, que es la doctora Carmina Montiel, pues me terminé de enamorar de esto, ¿no? Es una persona muy apasionada por lo que hace y me ha contagiado en buena parte también esa pasión por la ciencia y por tratar de resolver algo, ¿no? Ella se dice que es una bruja y que su manera para enfocarse un poco más hacia ello fue hacia la química, ¿no? Y creo que no es una mala idea, ¿no? ¿En qué es tu doctorado? ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu línea de investigación? Ahorita la línea de investigación es bajo el mismo posgrado, es igual en ciencias bioquímicas, con aplicación en biotecnología. En Ujú. este sentido, ya pasé ahora a estudiar a una enzima en particular,
a nivel estructural. O sea, ¿qué pasa con cuestión de sustrato enzima? ¿Y qué pasa cuando yo modifico ciertos aminoácidos que nosotros vimos mediante dinámica molecular, estudios computacionales, que pudiesen tener un impacto al momento de modificarlos? Lo hicimos a nivel experimental y vimos que así fue, que efectivamente se empalmaba la cuestión computacional con la experimental y vimos que tenía un efecto significativo al momento de estudiar la cinética de reacción de nuestros sustratos. Esa es la línea de investigación ahorita. Pues traes matemáticas en serio ahí, ¿no? Sí, claro, es una cuestión de física, matemática y grande. O sea, es la química en un ordenador, no en un tubo de ensayo, ¿no? Y que se tiene que compaginar en algún momento, ¿no? Exactamente, los dos tienen que dar resultados que encaminen al mismo resultado. Fíjate, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo ves ahora la carrera de química de alimentos a la luz de tus estudios de posgrado? Ya nos habías dicho cómo la habías visto cuando quisiste estudiarla, pero ahora que ya estás alejado y estás viendo desde otra atalaya los estudios de la ciencia de alimentos, de la química en general, ¿cómo ves la carrera de QA ya Yo con creo toda que esta experiencia? en ese sentido, creo que es una carrera sumamente completa, porque te da diferentes alternativas. O sea, no nada más está la industria, está la parte de ser profesor, por ejemplo. Hay cosas que se pueden enfocar, pues, por ejemplo, pues que doy clases y demás, particularmente en la carrera de química de alimentos. Además, los estudios de posgrados yo creo que ayudan a generar también un mejor entendimiento de los fenómenos que a lo mejor en licenciatura no teníamos muy claros o no veíamos puntualmente qué iba a pasar, y ya conforme uno va entendiendo más todos estos procesos y fenómenos, va diciendo, ah, mira, sí, tal profesor tenía mucha razón, ¿no? Era lo que él decía, que en su momento a lo mejor no lo visualizaba uno, ¿no? O no lo entendía, pero posteriormente ya cae uno en eso, ¿no? Por ejemplo, estudiando más a fondo proteínas, dices, ah, mira, pasa por esto la desnaturalización, por eso tenemos aplicaciones biotecnológicas utilizando proteínas, ¿no? Porque están estos metaestados, ¿no? En los cuales pues nos ayudan a que se generen geles, a que se generen emulsiones, a que ayuden a captar agua, ¿no? Entonces ya dice, ah, mira, ya lo puedo ver más concretamente, ¿no? Y ya no queda tan superficial como en su momento pudiese quedar, ¿no? Fíjate qué bien, muy interesante. La última pregunta, Jonathan, abusando un poco más de tu tiempo, ¿cómo son vistos los posgrados de la UNAM y en particular los que cobija la Facultad de Química en el extranjero? Yo creo que particularmente los que venimos, por ejemplo, de Facultad de Química y de la UNAM, o sea, creo que el hecho de ser de la UNAM nos abre muchas puertas, pero no nada más por decir el nombre, ¿no? Por decir, bueno, pues es que es la universidad más grande que hay en México, ¿no? Sino por realmente la formación que tenemos. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de durante mi estudio de doctorado llevar a cabo una estancia en el extranjero, en un laboratorio en Europa, y realmente somos muy bien recibidos porque ellos entienden que tenemos muy buenas habilidades, tanto técnicas, es decir, podemos operar equipos sin ningún inconveniente, podemos montar técnicas sin problema, pero también la parte de conocimientos es muy sólida. Entonces, siempre nos abren las puertas para poder ir a cualquier laboratorio prácticamente en el extranjero, porque entienden y saben de lo que somos capaces, ¿no? Entonces, eso nos abre las puertas y bueno, también agradecer a la gente que ha estado antes que nosotros en esos lugares y que han permitido que esto siga funcionando de esa forma, ¿no? Y además, pues también nos ayuda un poco a ser latinos, ¿no? Porque tendemos a ser mucho más sociables, mucho más amenos los lugares, ¿no? Entonces, Nuestras podemos llevarnos bien. habilidades, nuestras habilidades, lo que llaman los anglosajones, los soft skills, la habilidad de comunicación, la habilidad de liderazgo, la habilidad de empatía, esa clase de cosas
que nos enseñan en las sociohumanísticas, en la licenciatura, ahí les diste también un muy buen uso, ¿no? Confirmaste su valor, ¿no? Sí, exactamente, porque también, vamos, ya uno metido en el posgrado como que se centra mucho en su tema, por ejemplo, ¿no? De investigación. Pero no hay que dejar de lado que estamos inmersos en una sociedad, en una cultura, que tenemos ciertas costumbres y que en otros países también tienen cada quien sus ideas, ¿no? Y entonces poder llevar a cabo estas interacciones y poder platicar más allá de la ciencia es importante, ¿no? También entender cómo es su cultura. Es muy enriquecedor estar en otros lugares, tanto para la persona que nos recibe como para la persona que va, ¿no? Porque entendemos y tenemos un panorama más amplio y las sociohumanísticas pues ayudan mucho, ¿no? Para poder hablar de arte, de cultura, de política, de economía, que vamos, son también muy importantes en la sociedad. Pues perfectamente, Jonathan, ¿algo más que nos quisieras decir que creas que es relevante? ¿Algún consejo que le quieras dar a los jóvenes que nos están viendo, a lo mejor los de licenciatura o a lo mejor los de bachillerato o a sus padres, ¿no? Que también les debe de interesar todo esto. ¿Qué les dirías ya así como última recomendación, como corolario de toda esta plática que nos has concedido el día de hoy? Yo creo que lo más importante es enfocarnos a hacer algo que nos guste, que nos apasione. Al final yo creo que vamos a pasar mucho tiempo haciendo eso. Entonces es importante ver los pros y los contras. Tal vez cuando uno es joven, por ejemplo, en el bachillerato, no tiene mucha idea hacia dónde quiere ir, ¿no? Y cuando también uno está saliendo de la universidad, se esperaría que ya tuviera más o menos una idea hacia dónde quiere ir, pero muchas veces no ocurre eso, ¿no? La recomendación sería, si no tienes idea hacia dónde quieres ir, prueba, prueba de todo, ¿no? Haz pequeñas pruebas que te lleven a decidir qué camino quieres tomar, ¿no? Creo que siendo jóvenes tenemos la oportunidad y el tiempo para poder probar distintas cosas y también se vale rectificar, ¿no? Si sabes que ya llevo un año en una carrera y no me apasiona, no me gusta, no es lo que yo quiero, pues se vale dar un paso atrás, replantearse las cosas y decir, bueno, creo que necesito probar otra cosa y ahora voy a apostar por esto, ¿no? Y lo mismo, los estudios de posgrado, ¿no? Analizar bien qué proyecto se quiere, hacia dónde se ve uno, si su idea es ir hacia la parte de la industria, pues buscar a lo mejor un posgrado que esté más enfocado hacia esas áreas y que nos dé un plus al momento de mandar un currículum, por ejemplo, de ir por una vacante. Y si la tirada es más ir hacia la parte de investigación, pues bueno, hay que estar conscientes de que son muchos años, van a ser muchos años invertidos en esto, pero que si realmente es lo que te gusta y lo que te apasiona, va a valer la pena. Perfectamente, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Jonathan, por tus experiencias, por tus ideas, tus conceptos, seguramente que son de gran utilidad para muchas personas. Espero que esta no sea nuevamente la última, que tengamos alguna otra que nos cuentes tal vez de cómo se hace esto de la química computacional, qué es la química computacional, cómo se relaciona con la otra química, ¿no? Algunos de nuestros profesores, de los fundadores de la facultad de hace muchos años, no creía mucho, ¿no? En la química computacional y decía, no, no, químico es aquel que al final del día tiene un tubito con un polvito, no una pantalla, ¿no? No un impreso. Entonces eso, hay alguna controversia, ¿no? Y tenemos corrientes de pensamiento, incluso dentro de la facultad al respecto. Yo creo que sería un muy buen tema eso, ¿no? Que es la química computacional. Pues, caramba, me creo hasta un simulador de un jet para aprender a volar, pero no me imagino una reacción en una computadora, ¿no? ¿Cómo haces un modelo para que eso se pueda ver? Pero en fin, eso lo dejaríamos para una tercera entrega. Te agradezco mucho por el día de hoy, tu paciencia, tu tiempo, sobre todo tu experiencia, lo que nos has compartido. Muchas gracias. Que tengas muy buena tarde. Gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.